Es decir, no pensar la salud como un estado permanente y de una vez y para siempre, especialmente cuando por ahí pensamos en los trastornos, sino un proceso, como todo proceso, que tiene diferentes, puede tener diferentes etapas, ¿sí? Yo pienso la salud y la enfermedad más bien como una línea continua en donde hay momentos de la vida y situaciones en particular en donde en algunos momentos estamos más cerca del lado de la salud y en algunos momentos un poco más enfermos, más del lado de la enfermedad. Es decir, que pueden convivir aspectos saludables y aspectos no tan saludables o enfermos en una misma persona, ¿sí? No puede evitar, obviamente, en el contexto, en el macro contexto en el que nos encontramos, hablar del tema, por supuesto, de lo que implica, las implicancias de la salud mental o las implicancias que tiene la pandemia que estamos padeciendo a nivel mundial y local también, en la salud mental. Y en este sentido, tomando un poco lo que el Ministerio de Salud de Nación plantea, es que lo que nos dice es que en relación a la pandemia, cuidar la salud mental es tan importante como cuidar la salud física, porque por ahí en este contexto se pone, por supuesto, que mucha relevancia y mucha mayor relevancia en los aspectos de la salud física, pero también así tiene directas implicancias o puede tener en la salud mental, ¿sí? Y en este sentido hay respuestas emocionales que son esperables dentro de esta situación de pandemia, digamos, le llamemos normales si se quiere, pueden ocurrir, ¿sí? Sentimientos como miedo, angustia, tristeza, incertidumbre, ansiedad, inclusive puede llegar a funcionar toda esta situación como despertando alguna situación traumática pasada, reviviendo eso, puede generar falta de concentración, nerviosismo en general, inclusive trastornos en el sueño, ¿sí? Que se ve, bueno, lo vemos bastante, el tema del sueño muy alterado, insomnio, etcétera, etcétera, que tiene que ver, por supuesto, con las cuestiones del nerviosismo, digamos. Nación hace una serie de recomendaciones que a mí me gusta retomarlas como para cerrar un poquito esto del tema de la pandemia, que tiene que ver con pensar en esta situación, recomendaciones para poder mantener una mejor salud mental en todas estas circunstancias, ¿sí? Que tiene que ver, por ejemplo, con pensar, por un lado, que es una situación transitoria, ¿sí? Que va a pasar. Quizás al principio pensamos que iba a ser más transitoria de lo que en realidad viene siendo, pero es una situación que en algún momento va a pasar, generará cambios mayores o menores en cada cual, pero es una situación transitoria. La no discriminación ante casos positivos, ante personas que quedan contagiadas, el poder fortalecer o fomentar al contrario, digamos, valores que tienen que ver con la solidaridad, con la empatía, ¿sí? Cuidar la salud de uno, tomar los cuidados pertinentes para uno, es un modo de cuidar a los demás, no estigmatizar, mantener el contacto con las personas, con el ámbito social cercano, ya sea el familiar, con el núcleo con el que comparto, poder disfrutar de diferentes momentos, quizás previo a toda esta situación no podíamos disfrutar, y si no virtualmente, digo, con las herramientas, de hecho acá estamos en un ciclo de charlas virtuales que, bueno, son oportunidades y con la convocatoria, bueno, no vi cuántos participantes, pero con una convocatoria alta, digo, poder rescatar lo positivo dentro de toda esta situación. Por supuesto, otra recomendación muy importante, que yo la repito bastante, es evitar la exposición a noticias, la elevada exposición a noticias, digamos. Hay, eh, hay medios de comunicación más formales, más serios, si se quiere, donde nos podemos nutrir de noticias, pero tratar de mantenerlo acotado en un momento determinado del día y no permitir esta invasión y este bombardeo que por ahí está con las redes sociales ocurre, digo, tenemos los dispositivos al alcance de la mano, los dispositivos electrónicos al alcance de la mano, y así también el potencial bombardeo de noticias o de algunas inclusive falsas, que la verdad que generan
y fomentan aún más el estado ya de nerviosismo, de angustia, de ansiedad, ¿sí? Y confunden y desinforman, lejos de informar. Y como última recomendación, plantean que me parece importante el pedido de ayuda si alguna situación excede y ya la sentimos como que se está viendo afectada nuestra salud mental. Pedir ayuda a un profesional, a un especialista, por supuesto estamos hablando de salud mental, en este caso a un profesional de la salud mental, ¿sí? Me parece que algunos casos por ahí lo requieren, porque quizás había alguna situación que ya se venía dando, alguna cuestión de ansiedad o de depresión, entonces es importante poder hacer el pedido de, digamos, de ayuda especializada o aceptar el consejo de alguien que por ahí nos está viendo desde afuera y nos plantea, quizás estaría bueno que consultes a un especialista. Bien, esto por ahí tiene que ver con el contexto amplio. Vuelvo un poquito para atrás, lo planteo porque es un factor de incidencia directo hoy en día en nuestra salud mental y por consiguiente también en el desempeño laboral, digamos que puede, por supuesto que incidir. Yendo al contexto más pequeño, digamos, al micro contexto nuestro, que tiene que ver con el contexto penitenciario, ¿sí? Me parecía importante que pensemos, ya que la charla es salud mental en fuerzas de seguridad, y yo me desempeño en el servicio penitenciario, me parecía importante destacar, además de esta situación de la pandemia, cuáles son algunas de las características que distinguen y que hacen como muy diferente el lugar en nos desempeñamos, ¿sí? Primero pensar que es una institución que, por supuesto que no cierra sus puertas, ¿sí? Que funciona los 365 días del año. Pensar que la función penitenciaria se desempeña y se desarrolla siempre en un espacio de alta complejidad, ¿sí? Y de un estrés que es inherente a la función penitenciaria, que implica también un desgaste físico, un desgaste social, un desgaste emocional, que lo que genera las particularidades estas, hablo de factor, de un espacio inherentemente estresante, y ahí me detengo para por ahí señalar que el estrés tiene que ver, es una respuesta física a veces, o una respuesta psicológica a una situación de estrés o de amenaza, ¿sí? Y este espacio, sobre todo, el espacio penitenciario, pone a prueba todos los recursos personales de manejo de estrés que podamos tener. En todos los funcionarios, no importa el área en donde se desempeñen, por supuesto habrá áreas de muchísima mayor incidencia de estrés y áreas en donde no tanto. De todos modos, estos recursos personales tienen que ver con lo que yo llamo el perfil de personalidad, que por ahí, si bien no hay un ideal, no me gusta hablar de ideales porque creo que la singularidad de cada uno permite desempeñarse de un modo saludable también, pero yo creo que si podemos hablar, y es necesario en este tipo de charlas por ahí establecer algunas generalidades, me parece importante plantear que es necesario pensar en un perfil, y vuelvo a insistir, en este caso ya para todos los funcionarios penitenciarios, y sí incluyo también a la policía, ¿por qué no? Por supuesto, al resto de las fuerzas de seguridad, una personalidad flexible, ¿sí? Es decir, que ante un ámbito en donde está en constante cambio, que es de alta complejidad, porque hay cambios que ocurren constantemente, la población de privada de la libertad, de hecho, cambia constantemente, y hay situaciones que se gatillan y que se disparan de un momento a otro, entonces es necesario pensar en un perfil de personalidad flexible que nos permita asimilar y que nos permita adaptarnos saludablemente a esos cambios, ¿sí? Porque hay modos de adaptación que, bueno, por supuesto que no son saludables, ya vamos a ir avanzando. Por consiguiente, digamos, la capacidad de adaptación permanente debería de ser o tiene que ser como un requisito presente en todos los que estamos desempeñándonos en este ámbito, ¿sí?
Entonces, como contracara de una personalidad flexible, podemos pensar en una personalidad rígida y estática que no va a impedir, que no va a permitir, digamos, la capacidad de adaptación necesaria, ¿sí? Si nos mantenemos muy rígidos, si los cambios nos cuestan demasiado, ¿sí? Entonces va a ser muy difícil poder adaptarme de modo saludable a esos cambios, ¿sí? No siempre hablando de cuestiones negativas, ¿sí? Porque hay cambios que son muchas veces para bien, también, por supuesto que buscan también cosas buenas, ¿sí? Pero bueno, estamos hablando de salud, y cuando hablamos de salud es inevitable pensar en la enfermedad, digamos, en lo que sale de la salud, como contrapartida para poder definirla a la salud o pensarla a la salud, siempre pensamos como en la contraparte. Hay un estudio, una publicación no hay mucho material en relación al desempeño o la función penitenciaria en general, no hay demasiado específico, hay mucho más material sobre los privados de la libertad cuando uno entra a los buscadores, en general ocurre, y yo me di con un artículo de un psicólogo penitenciario chileno, que me pareció interesante porque marcaba una serie de factores, digamos, de potenciales estresores que eran como característicos, y hablaba de un estudio que se había realizado y que había arrojado determinados resultados. Algunos de esos resultados se los quiero comentar, digamos, porque me parece que nos permite eso, pensar en lo que ocurre por ahí en nuestra institución o a nivel personal inclusive, ¿sí? Hablaba que factores que influyen en el estrés de los funcionarios penitenciarios, hablaba de, por ejemplo, de la edad y de la antigüedad. Algo de esto ya lo hablé con algunos del personal en el penal, porque algún taller ya lo incluí, que me parece que está bueno. Hablaba de la edad y de la antigüedad en el puesto de trabajo, y decía que los primeros 10 años de carrera suelen ser los 10 años, como los años más estresantes, y que a medida que la persona acumula mayor antigüedad, disminuye la posibilidad de padecer estrés. Creo que, o lo que ahí planteaban es que eso responde a que la experiencia, el tiempo y los años nos brindan como un bagaje de herramientas que nos permiten pararnos y nos permiten resolver conflictos, y el estrés como exactamente con eso, con otras herramientas, con mayores herramientas. Hablaba también del nivel educacional, dice que a mayor nivel educacional, menor estrés. Tenemos también, en ese sentido, tendríamos también entonces mayores herramientas para afrontar los cambios. Hablaba sobre el tema del género, que me parece interesante, y por ahí lo uno un poco con lo que ha hablado la licenciada Fuenzalida en la charla anterior en relación a la masculinidad. Plantea que en relación al género, cuando en la diferencia entre hombres y mujeres, en las mujeres ellos han descubierto mayores niveles de logros, de logro personal, de satisfacción personal con la función laboral, ¿sí? Yo lo uno con lo de la licencia Fuenzalida porque considero, esto sí es una interpretación 100% mía, considero que el peso del modelo impuesto sobre los hombres, esto culturalmente, socialmente, como proveedores, por consiguiente, el ámbito laboral tiene una relevancia muy importante en la vida del varón, entonces puede llegar a quedar expuesto a mayores expectativas, a mayores presiones, por consiguiente quizás a mayor insatisfacción, porque bueno, es difícil a veces llegar a esos ideales y a eso que se espera de uno, porque simplemente los hombres son seres humanos, básicamente. Y quizás en las mujeres el nivel de presión o de expectativa que genere una carrera profesional es menor, la presión es menor, porque también hay otros roles que se cumplen, digamos, esto es en general, no en todos los casos, por supuesto, pero hay otros roles de la maternidad, roles que tienen que ver con la familia. Entonces el hecho de tener una profesión, de poder traer otro ingreso al hogar, simplemente ya brinda la satisfacción y la sensación de logro. Bien,
Otro punto que plantea este psicólogo chileno es el escaso reconocimiento social de la función penitenciaria. Me parece interesante. Muchas veces en los medios masivos de comunicación, eso está cambiando por suerte, las noticias en relación a lo que aparece en cuanto a contexto de encierro tiene que ver con con noticias negativas, no sé, un intento de fuga, un intento de motín, supuestas malas prácticas en el ámbito penitenciario. Y difícilmente llegan las noticias positivas en relación a la tarea cotidiana y naturalizada para todos los que trabajamos en el servicio penitenciario por ejemplo, de reinserción social de los internos, de los internos, de los privados de libertad, la disminución de situaciones de tensión cotidianas y constantes que se dan entre los privados de la libertad, en las cuales el personal está interviniendo constantemente, cotidianamente, ¿sí? Y también es como no visibilizado la protección que el servicio penitenciario y los funcionarios penitenciarios brindan a la sociedad en general, de personas, muchas veces, muchas de ellas muy peligrosas, ¿sí? Entonces, creo que esto, por suerte, bueno, voy haciendo como comentarios míos, está cambiando, estamos tratando de generar difusión y poner en conocimiento al público en general de todo el trabajo que ocurre adentro del servicio penitenciario. Múltiples programas que se desarrollan, múltiples pequeñas tareas que son parte cotidiana de la labor y que la verdad a veces están invisibilizadas a nivel social. Ese escaso reconocimiento y a veces hasta cierta segregación o discriminación, por supuesto que puede funcionar como un factor de estrés, digamos. Otro punto es el tema, bueno, de las preocupaciones económicas o el reconocimiento en cuanto a lo salarial, especialmente en épocas de crisis y de dificultades económicas que generan a veces endeudamientos económicos que exceden las capacidades del ingreso, de cubrirlas con los ingresos del personal, ¿sí? Este psicólogo también habla del tema del trabajo por turnos, que puede funcionar como disruptivo en la vida familiar o en la vida social. Insisto, creo que también en esto, bueno, por ahí, vuelvo a decir, nos sirve como para comparar y como para ir midiendo qué pasa en nuestra institución. Me parece que hay horarios que se han permitido que tienen que ver con mayor cantidad de días de franco, por supuesto que son beneficiosos, pero convengamos que 24 horas de trabajo implica una rotación de días que dificulta a veces la presencia del personal en eventos familiares, en distintas fechas, ¿sí? Eso es algo parte de la tarea. Habla de conflicto y ambigüedad, quiero ver si no me estoy extendiendo demasiado. Bien. Habla de conflicto o ambigüedad en el rol, en la función que desempeña cada personal, cada persona dentro de su función. Muchas veces tiene que ver con no saber o no tener muy en claro cuáles son mis obligaciones y mis deberes, a veces por desconocimiento, a veces por características de personalidad, y lo que planteaba es que, plantea este psicólogo, es que esto de seguir órdenes siempre al pie de la letra versus situaciones en donde las decisiones las tengo que tomar sola, ¿sí? Ahí, en esa distancia, puede que surjan también, insisto, situaciones que puedan funcionar de modo adverso en la salud de los funcionarios. La falta de participación en la toma de decisiones de cómo realizar algunas tareas. Esta visión de este psicólogo me parece que es como más empresarial, en donde lo que se intenta es generar mayor participación, involucramiento y compromiso, ¿no?, de todos en la toma de decisiones del cómo, para casualmente eso, que el compromiso sea más elevado, que haya como una cuestión de involucrarse a nivel personal, que me parece que por ahí es interesante. En algunas áreas del penal se lo puede hacer más, en otras no tanto, porque es más verticalista, hay una jerarquía y una cuestión más marcada, pero quizás sea un desafío que podremos empezar a pensar en qué modo se puede hacer.
La peligrosidad del ambiente laboral es como el factor estresante por excelencia, diría yo, porque tiene que ver con esto, con las posibilidades constantes de ataques entre privados de la libertad, en que ocurre algún asesinato, un suicidio de un privado de la libertad. Son instancias que generan constante preocupación y estrés. Y por último, ese lo agregué yo, digamos, como un factor de estrés, que lo he hablado con la gente con la que estuvimos haciendo un taller de prevención de suicidio, algunos días con algún grupito de personal, de oficiales, y me parece que este es como un factor que sí ya depende de la elección que cada uno haga y que tiene que ver con, por ahí, un trato entre pares bastante, poco agradable, situaciones como de bullying, ¿sí? El bullying, que lo tenemos por ahí más en relación a lo educativo, a los niños de primaria y de secundaria, son situaciones que también en lo laboral aparece, ¿sí? Y lo que yo hablaba, sobre todo en el marco de esto del taller de prevención de suicidio, hablaba de que cada persona, cuando hablamos de estos factores personales, cada persona tiene una vulnerabilidad diferente, ¿sí? Y lo que para alguien resulta nada grave, nada serio, para otros sí, y puede ser dinamitar la autoestima de esa persona, ¿sí? Puede dinamitar la autoestima de esa persona y, bueno, generar consecuencias gravísimas hasta llegar a ideaciones suicidas, ¿sí? Bien, ahora, ya para cerrar, me parece que a todos estos factores, por supuesto, no podemos dejar de lado esto de lo personal y lo que cada persona le puede estar ocurriendo, ¿sí? Y que influye, y es una cuestión inherente a la salud mental, que tiene que ver con las crisis que cada cual pueda sufrir en determinado momento y circunstancias. Y me gusta a mí, me parece que por ahí, para que se entienda, dividir en dos tipos de crisis bastante diferentes. Tenemos por un lado crisis evolutivas o esperables, ¿sí? Que por ahí tiene que ver con, por ejemplo, llegados a determinada edad de la vida adulta, la pérdida de los padres o la ancianidad de los padres, hijos que llegado a determinada edad ya hacen su vida y se independizan, que le llamamos la crisis del nido vacío. Y otro tipo de crisis que son más accidentales, que son difíciles de prever, no se las puede pronosticar, porque son esos, accidentales. Por ejemplo, duelos, pérdida de esposa, de la pareja, de un hijo, una separación vincular conflictiva, dificultades de revincularse con los hijos después de una ruptura de la pareja, situaciones de endeudamiento económico. Entonces son todas crisis que, por supuesto, pueden potenciar las dificultades de determinadas personas, ¿sí? Hay conductas o signos que nos pueden dar la pauta, que nos pueden poner en alarma a los que trabajamos en salud y a los que ocupan puestos de mando, que tienen personal a cargo. Es interesante que se puedan como detectar para poder pedir ayuda, ¿sí? O para poder hacer una intervención a tiempo y generar el contexto de derivación, si así fuese necesario según el caso, ¿sí? Que yo hablo de cambios conductuales en el personal que por ahí está atravesando una crisis o una situación de malestar en salud mental o bueno, también física, que tiene que ver con cambios disruptivos, absentismo laboral, disminución en el rendimiento, dificultad de seguir órdenes que eran habitualmente bien recibidas, conflictos interpersonales en el ámbito laboral, irritabilidad excesiva, inclusive situaciones de agresión o de violencia en el trabajo, dificultad a la hora de tomar decisiones, bueno, y otra serie de alarmas que también pueden tener que ver, por ejemplo, con cambios en el aspecto físico, sí, que quizás esos podrían ser indicadores de algún tipo de trastorno depresivo, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, para cerrar ahora sí, la conciencia del autocuidado es como un ítem necesario
para poder pensar en que se pueda hacer una intervención efectiva cuando necesitamos hacer una derivación de un personal que así lo requiera para, por ejemplo, un tratamiento psicoterapéutico. Sin la conciencia de autocuidado, de que algo me está pasando, que lo ideal es que el protagonista pueda hacer el pedido de ayuda para que por consiguiente la conciencia de enfermedad sea más fácil de desarrollar, conciencia de enfermedad necesaria para que cualquier proceso clínico de inicio, pero muchas veces no se da, entonces vuelvo a insistir, quizás a veces ayudados o traídos por otras personas, referentes afectivos para ellos o referentes en lo laboral por el respeto que haya, quizás puedan llegar al tratamiento que necesitan. Pero vuelvo a decir, la adherencia a tratamientos psicoterapéuticos, en donde la derivación ha venido de afuera, en donde la intervención ha venido de afuera y no ha partido de una cuestión de necesidad, ese clic adentro de la persona no se ha dado, es bastante baja, ¿sí? De todos modos, a nivel institucional y trabajando, en mi caso, desde un área específica de bienestar laboral, de todos modos es válida la intervención, es necesaria la intervención y necesaria la recomendación, más allá de, por supuesto, la adherencia, ¿sí? Bien, bueno, creo que con esto más o menos era un poquito lo que quería hablar, y no sé, oficial, yo acá no veo ningún participante en mi pantalla, pero si quieren abrir el espacio para hacerme preguntas, que aclare algo, no sé si fui muy rápido, o No, sí, comentar. licenciada, ya habilitamos para todos los participantes los audios para el que desee hacerle alguna consulta a la licenciada. Genial. Quedamos a la espera, ¿sí? Bien. Muchas gracias. Bien. Me gustaría hacer una pregunta a la licenciada. Yo soy el doctor Barrientos, Orlando. Sí, ¿qué tal? Bien, la pregunta es, cuando son analizados, ¿sí? El personal, cuando son analizados psicológicamente y da un resultado, por ejemplo, negativo, ¿me escucha? Cuando Sí. da un resultado negativo, ¿sí? ¿Por qué aquí hablamos de castigo o premio? Porque le retiran el arma, no lo ascienden, y estamos hablando de ante una patología o una enfermedad en la cual, bueno, él depende de esa carrera, depende de su, de su familia, ¿sí? Y la pregunta mía no es algo, no tendría que ser al contrario esto, de tratar de buscar una solución para que asciendan y no ser un castigo esta situación cuando hacen un análisis psicológico y que no está en condiciones de ascender psicológicamente, ¿no? Porque hay casos que en todas las otras materias, por ejemplo, pasan y bueno, van a la pericia psicológica y les da un resultado negativo Bien. y no pueden. ¿Me entiende la pregunta? Entiendo. Sí, claro, sí, sí, sí. Nosotros, bueno, además creo, por supuesto, en el servicio penitenciario actualmente no se están haciendo evaluaciones psicológicas para los ascensos, ¿sí? Y tengo entendido que en la policía tampoco. Ahora, eso por un lado. Por consiguiente, no podría funcionar en este momento como traba. Yo no lo veo como premio, como castigo. Simplemente, y esto volviendo hacia atrás quizás cuando sí ocurrían estas circunstancias, considero, es una opinión personal, que hay características necesarias, porque no es cualquier función, la función de una miembro de una fuerza de seguridad es una función que tiene niveles de responsabilidad muy altos, portar un arma también, y me parece que puede tener que ver con cuestiones que nosotros, para el ingreso a una fuerza de seguridad, una serie de requisitos que hay que cumplir, y la estabilidad emocional, la estabilidad psicoemocional es un requisito, ¿sí? Es parte de lo que el perfil penitenciario, el perfil policial es esperable. Por consiguiente, quizás el stand-by o el tiempo que tarde hasta que sí se habilite un ascenso, desconozco por ahí cómo lo maneja la policía, no sé si hay alguna de las chicas del gabinete de la policía que por ahí puedan contar cómo se manejan. En el penal no funciona como un castigo, es simplemente la persona llega derivada por motus propio o
porque algún personal a cargo ha detectado que esa persona no se siente bien, y yo simplemente le realizo una sugerencia, que por supuesto consta en su legajo, pero que no tiene un peso a la hora de pensar en los ascensos, al menos por ahora. La retención del arma, que comprendo que es una situación compleja, si no hay una cuestión, si no hay estabilidad, si hay algún indicador que las profesionales que han intervenido han visto, es una medida de prevención. Se deriva a tratamiento, se realiza el tratamiento, si los objetivos de ese tratamiento psicoterapéutico han sido alcanzados, se realiza esa profesional que tomó el caso, que generalmente es en el ámbito de elección ya del personal, realiza un informe y eso permite que el trámite administrativo continúe. No sé si le contesto la pregunta, si habrá alguien más que por ahí quiera participar. Y mi opinión personal, no debe ser ni premio ni castigo, es simplemente poner en cuenta una realidad que está ocurriendo con esa persona, digamos. ¿Te hago una consulta? Uh-huh. Sí, yo soy del Servicio Penitenciario Bonaerense de la provincia Bien. de Buenos Aires. Con el tema de adicciones, ¿cómo manejan el tema del personal? Bien, la verdad que son situaciones que uno a veces las puede presumir, no se las detectan directamente, y mi recomendación, digamos, hasta donde yo sugiero, es, digamos, básicamente la misma. Simplemente sí remarco que en esa situación, sin violar la privacidad de la persona, en esa situación es perentorio y necesario porque no está, digamos que, dentro de lo esperable del perfil, por supuesto, entonces que es necesario y se hace hasta una sugerencia de cambio en lo laboral o de directamente que la persona entre en un tratamiento específico. A veces simplemente yo hablo de tratamiento de psicoterapia en cuanto a psicología, pero otras veces cuando la problemática es de este estilo, un abordaje mayor, un abordaje psiquiátrico también, ¿sí? Es lo que sugiero, por supuesto. Yo quiero hacer una pregunta, licenciada. Sí. ¿Cómo funciona la estrategia de intervención para poder ustedes disociar entre un problema doméstico del personal y un funcional? O sea, cuando tiene problemas el personal en su casa, en sus relaciones, y ustedes, ¿cuál sería la estrategia para poder identificar la problemática y que no fuera de un problema, ¿no es cierto?, en el trabajo, en el medio en el que se mueve? Generalmente la consulta, ya en el motivo, cuando uno indaga qué es lo que a esa persona le está pasando, aparece de modo muy fuerte, y generalmente es cuestiones de la vida personal. Creo que la diferencia está en general lo que interfiere en la salud mental, al menos lo que yo desde que estoy trabajando con personal voy visualizando, es las problemáticas personales de la vida personal son las que generan malestar, ¿sí? Y hay veces, ha habido casos en donde esa problemática personal está haciendo interferencia en el desempeño laboral. Y así se lo expresa, y así se lo informa, y así se lo devuelvo al personal para que, digamos, haya una conciencia de la institución y de él mismo de que esta problemática que yo la podía venir piloteando de algún modo, llegó a un punto en el que estoy con cierto desborde o ha crecido en intensidad, por consiguiente ya está interfiriendo en lo laboral. Y la verdad que ha habido casos en donde hay situaciones, muchas veces en situaciones de duelo, la persona está transitando una situación de un duelo y no necesariamente hace obstáculo en el desempeño laboral, porque ahí ya entra como decía yo, bueno, no lo dije, pero en realidad
los factores estresores, como puede ser un problema doméstico, un problema de un duelo en mi vida personal, no es un estresor en sí, sino que se tiene que combinar con mis características personales. Por consiguiente, hay personas que tienen la capacidad de un desempeño adecuado, que por supuesto igual la sugerencia para la contención emocional la brindo, pero no hay una incidencia directa en el desempeño laboral. No hay ningún cambio, y quizás ese caso detecta porque lo notan bajoneado, o saben de cierta situación, por consiguiente así llega la consulta, pero no porque eso esté incidiendo en su labor. Eso ya depende de esto que yo hablaba, del bagaje de herramientas y de los recursos personales que cada uno tiene para afrontar. Porque creo que sí podemos estar de acuerdo que nadie está exento de problemas en lo personal, digamos. Ahora bien, usted, ¿qué ha observado en este contexto de pandemia donde realmente se ha incrementado la violencia en todos los ámbitos? Nosotros lo vemos a diario, sobre todo en la fiscalía, con la violencia de género. ¿Cómo se presenta la intervención del personal, sobre todo la tensión que tenemos permanentemente con esta situación de súper encierro? Porque nosotros, si bien es cierto, la padecemos, pero más la padece aquellos, ¿no es cierto?, que están en el contexto de encierro. Entonces, el personal es contenido en este tiempo, recibe asistencia. Usted advirtió que hay menos tolerancia en todos los ámbitos, sobre todo, bueno, donde usted trabaja, ¿no? Sí, la verdad el personal. El personal, como le digo, el espacio está abierto para recibir contención el que lo desee, y nosotros brindamos talleres grupales en donde abrimos temáticas distintas que permiten ir brindando algún tipo de herramienta de prevención. Por supuesto que todas las tareas diseñadas en febrero, cuando se creó el área, han sufrido tremendas modificaciones con la dificultad de reunir demasiado grupo de gente. Sí, obvio. Pero más allá de eso, el espacio está abierto, y la verdad que el incremento de la tensión interna yo creo que también tiene que ver, y ahí vuelvo de nuevo a la cuestión personal. Considero que hay personas que tienen un nivel de compromiso y de responsabilidad con la labor muy elevado, y por consiguiente están muy expuestos o más expuestos a las situaciones de estrés, y en este contexto más aún, ¿sí? Y hay personas que por su estilo de personalidad, por su modo de vincularse con lo laboral, la verdad es que es como que están exentas de esa cuestión. No sé si exenta es la palabra, pero no las padecen desde el mismo lugar, ¿sí? No les afecta de la misma manera, o no les pega del mismo modo. Ahora, ha habido grupos, cuando yo intervine, especialmente después de algunas situaciones de conflicto, ha habido grupos que han estado mucho más expuestos a estas situaciones, como ha sido el grupo de custodia y traslado, y los grupos especiales, digamos, dentro del penal, que tenían, bueno, como más recarga horaria, intervención plena y directa en las situaciones de conflicto, en las que sí hemos aplicado un par de técnicas de debriefing, y que tiene que ver con el poder compartir en el grupo grande qué vivieron, qué sintieron, cómo lo vivieron, y a partir de eso diseñado una serie de, digamos, de talleres sobre ese tipo de temáticas que tiene que ver con la emergencia, dentro de ya un contexto de emergencia, los grupos especializados que más sufren la cuestión de la emergencia. No sé si se entiende, pero bueno, sí, el espacio está constantemente abierto. No voy a negar la resistencia, que a veces, más vale. El otro día los oficiales se reían, me decían, pero ninguno quiere hablar con la psicóloga. Hay un prejuicio, hay un montón de cuestiones obviamente. Si hay un prejuicio en la ciudad claro, entre nosotros, porque nos conocemos, obviamente que lo va a haber, pero bueno, está bien. Por eso es muy delgado el límite en el que yo intento hacer los señalamientos, pero no puedo colocarme en el lugar de la psicóloga a cargo del tratamiento, porque casualmente por eso hago la derivación, para que esa persona pueda elegir el profesional con total confianza, sin ninguna incumbencia, no es mi compañero de trabajo. Entonces eso es la idea de poder hacer la derivación. Y hago un monitoreo y una contención después, por supuesto, pero es un monitoreo y un acompañamiento más bien, digamos.
pero sí hay como una cuestión, por supuesto, de cierto prejuicio y dificultad de pedir ayuda, porque creo que ahí sí unimos con lo de que Noelia ha trabajado, que tiene que ver con esto de que el hombre encima, miembro de una fuerza de seguridad, todo lo puede. Tiene que ser un superhombre, digamos. Es donde se reafirma aún más ya parámetros que en la cultura los tenemos incorporados todos, y en estos espacios, bueno, es como son más proclives, más aún, por supuesto. Pero eso lo construimos nosotros, las mujeres, con los varones, sí, con los claro. varones. Lamentablemente, Sí. no me hago cargo. Sí, es lo que por ahí decía Noelia un poco, no llore, no, papita, no llore, tiene que ser, no. Los hombres no lloran. Sí, claro, sí. Gracias. Imagínate pedirle ayuda a la psicóloga, digamos. Pero bueno. Permiso, licenciada. Sí. Cadete de segundo curso, Martín Leandro Luis. Sí. Le quería hacer una consulta. Sí. El tema del personal como futuro compañero. ¿Nosotros podemos, o sea, ver los síntomas de aquella persona que esté con problemas de salud mental? Sí, claro, hay indicadores que aunque no, digamos, estos que yo hablaba, que no tienen que ver, no podemos ser diagnosticadores ni psicólogos todos, pero hay algunas cosas que se notan mucho. Vuelvo a insistirte, cuando una persona abruptamente tiene cambios, ¿sí? Por eso te decía, por ahí pueden ser físicos o físicos que dan la pauta de una cuestión de salud mental. Y otros son más bien conductuales, digamos. Claramente, a menos que la persona se siente y te cuente sus problemas o cómo se siente, o si está con algún problema y te los cuente, que bueno, va a ser como más fácil, y esa persona está más cerrada y no cuenta demasiado, tiene la tendencia al aislamiento, a evitar el compartir con pares, esto de que le cueste lo que antes era parte cotidiana y no le costaba, le está empezando a costar, le cuesta llegar a horario, le cuesta cumplir con alguna tarea específica, lo ves desganado, que no tiene ninguna componente como de satisfacción. Digo, son todos indicadores por ahí conductuales que nos pueden dar la pauta de algún padecimiento del orden de la salud mental, digamos. No por trastorno, sino porque le esté pasando algo que lo está angustiando, simplemente. Eso Y está nosotros bueno. como compañeros deberíamos apoyarlo en el sentido de preguntar qué pasa y todo ese tipo de cosas. Hablar, yo siempre digo que hay dos maneras, digamos, por excelencia de descarga del sistema psíquico, ¿sí? Los modos de descarga son mediante la palabra, hablando, y en algunos casos, bueno, y la cuestión motriz, la descarga del ejercicio físico, del quehacer, ¿sí? Y en algunos casos, bueno, quien tiene algún hobby, algo que se dedica a pintar o hace algo que le satisface, por supuesto que también funciona como una manera de descarga. Por supuesto que hablar, hacer que alguien hable o te cuente, es un modo instantáneo de ayuda por la simple descarga. Y si a eso le sumamos que uno puede hacer la derivación o hacer la consulta con quien nos puede dar una mano, bueno, es como cerrar un poco el ciclo, es lo ideal. Una última pregunta, licenciada. Yo siempre hablando quizás de las causales del estrés o las afectaciones psicológicas que padecen, porque varios casos tengo acá en el estudio. Por ejemplo, también cuando toman los embargos, ¿sí? Los embargos que le hacen al personal de seguridad, por ejemplo, el caso de alimentos, ¿sí? Lo toman como embargo. Y si tienen 3 embargos, por ejemplo, ¿sí? Se le abre un sumario. Entiendo cuál es, por qué, porque se sumaría también otro problema más, la persona esta que tiene 3 niños quizás para alimentar, ¿sí? Más el sumario que le abre, en este caso, la policía. No suma al estrés a tener una afectación psicológica el personal. Que por supuesto que cualquier sumario y consecuencia, como una potencial consecuencia negativa en lo laboral, va a sumar estrés, eso seguro, sí. Yo desconocía que los embargos por cuota alimentaria eran pasibles de
que se realice un sumario, pero, o más de 3, no sé cómo me decía usted, pero sí, claro que puede funcionar como un potencial más vale también, sí, seguro, sí. Todas las sanciones, obviamente, a las que está expuesto el personal, hay un sistema de sanciones que obviamente funcionan como estrés en algunos. Sí, eso, insisto, depende, pero sí, claro, no, habría que revisar, y creo que de hecho se está intentando revisar todo la cuestión de las sanciones, desconozco por ahí de qué momento datan, pero por supuesto que imagino que como todas las legislaciones que pueden ser revisables, digamos, o deberían de ser revisadas. Perdón, pero yo creo que también un problema así, me parece que es imposible que uno se pueda enfocar en la función teniendo un problema de un embargo por alimentos. O sea, cualquier problema a veces influye en la función de uno, no tiene la cabeza para eso, y es entendible, pero lo ideal sería que el personal hable con el equipo, que hable con ustedes. Entonces, ¿por qué? Porque si se lo tiene que soportar todo él, sumado, más allá de los embargos, sumado a la presión, a la función, y no, creo que se complica bastante, ¿no? Perdón, doctor Barrientos, usted que pregunta tanto. Nos conocemos con el doctor Barrientos, entonces preguntó. Pero sí, tiene razón él, sí, tiene razón, y hay muchos casos en eso. Claro, claro que suma, sí, y en sobre la todo mayoría... hoy con la crisis. Sí. Con la crisis económica empezás a pensar cómo vas a hacer para afrontar toda la problemática esa, cumplir con tu función y tratar de disociar las dos cuestiones, ¿no? Sí, seguro. Y vuelvo a insistir, no a todas las personas le pega y lo pueden pilotear del mismo modo, no todos tienen los mismos recursos personales. Entonces sí, claro, sí, son potenciales estresores. ¿Sí? Gracias. Gracias a usted, doctor. Hola, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí. Hola. Licenciada, ¿me escucha ahí? Ahí sí, se me ve corta. ¿Cómo estás, Ale? Bien, todo bien. Bueno, felicitaciones por la disertación. Estuve escuchando atentamente y teniendo en cuenta más o menos todo lo que habías dicho. Está claro que en el personal de fuerzas, lo que me quedó claro, que está claro que en el personal de fuerzas de seguridad el riesgo es más alto del problema de salud mental que el público en general, por todos los factores que habías mencionado. Ahora, a sabiendas de los grados o factores de estrés, tengo entendido que en épocas de pandemia, que me detuve exclusivamente en lo que decías de pandemia, ¿sí? Que es un tema importante para mí, ha aumentado en el común denominador de la gente el consumo de sustancias alcohólicas en esta época de pandemia. Ahora mi pregunta es, este consumo de alcohol en época de pandemia, ¿sí? ¿Me escuchás hasta ahí, Ale? ¿Me seguís hasta ahí? Sí. Este consumo de alcohol en el común denominador de la gente, ¿incrementa el estrés o lo podemos llegar a tomar como una relajación a este problema de encierro y demás? Una pregunta porque en realidad, dice que en los supermercados, en los noticieros dicen, aumentó la venta de alcohol en pandemia. Y obviamente igual que el aumento de peso, digamos, el aumento de peso también es un factor importante. Lo más grave. Las dificultades en el sueño, claro. Me parece que es más bien una respuesta que es adaptativa, digamos, poco saludable, pero una respuesta poco saludable más bien que el alcohol en sí como el factor de estrés, sino que más bien es una respuesta poco saludable a la situación de estrés, no sé si se entiende, o como una salida, y no sé si llamarle estrés, quizás tenga que ver con la dificultad en canalizar cuestiones como ansiedades o angustias o sociabilización de otro modo, más saludable, más adaptativo, juntarse a jugar al fútbol todos los fines de semana, bueno, respuestas mucho más saludables, más allá que después de la juntada del fútbol sabemos que también puede decantar, pero digo, es una respuesta poco saludable a situaciones de estrés. Y pasa, es un modo, y bueno, ahí es donde tenemos que preguntarnos este tema de la salud mental y hasta dónde, y por supuesto que hay distintos grados en el tema de hasta qué punto hay una adicción, cómo se está manejando, ¿sí? Pero en principio te puedo decir así a grosso modo, sería como una respuesta a una situación de estrés, pero desadaptativa, digamos, poco saludable.
Listo, gracias Ale. No, de nada. Bueno, por los horarios establecidos, queremos agradecer a la licenciada. Espero que haya sido de utilidad para todos los participantes. Muchísimas gracias en nombre del Servicio Penitenciario, licenciada, por su disertación, ¿sí? Bien, no, gracias a ustedes que están detrás de la organización en cada detalle, el oficial Palomeque bueno, a Massa también, que están como todo el tiempo, y agradecer, bueno, la posibilidad y la idea esta del director de convocarnos, porque al menos para mí, yo chocha de poder como llegar a todos o a más gente, que ahora estamos como complicados para juntarnos, pero virtualmente es una opción. Y nada, volver a repetir, especialmente a los que están en la institución trabajando conmigo, que las puertas de mi oficina, digamos, del área, están abiertas para cualquier inquietud y cuestiones que a veces no tienen que ver con lo personal, sino no con uno, sino con situaciones familiares, etcétera, etcétera, siempre predispuestas, ¿sí? a ayudar. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada, que tenga muy buenas tardes. En nombre del Servicio Penitenciario queremos invitar para el próximo lunes 28 de septiembre, a horas 18, para la próxima charla en contexto penitenciario. El tema se va a tratar, Ley 24660, ejecución de la pena. Dicha charla va a estar a cargo de la doctora Alicia Elizabeth Cabanilla, actual jueza de ejecución penal número 1 del Poder Judicial de Catamarca, ¿sí? Están todos invitados. Queremos hacer un saludo especial para la gente de San Luis, de Tucumán, de Jujuy y La Rioja, que nos acompañó hoy. Un abrazo grande a todos y los esperamos el próximo lunes, ¿sí? Muy buenas tardes a todos. Se está cortando.